acabamos de ver de Leguín. También empieza contándonos o describiéndonos una fiesta que me parece que se llama la fiesta de las buenas aves, que es como la fiesta del verano de Homelas. Y nos empiezan a describir también una ciudad que está también entre la confluencia de ríos y el mar, montañas, todo muy bonito, muy inspirador, que también tiene tecnología porque nos habla de que hay drones, de que hay un tren bala, con lo cual sabemos que tienen una tecnología ya avanzada. Y nos empieza también a explicar un poco cómo es la fiesta, que es muy parecida, que hay gente bailando, que hay postres, que hay niños. Y luego, bueno, nos empieza a explicar un poquito también cómo es esta sociedad, ¿vale? Porque esta sociedad te dice que es respetuosa con las ideas de cada uno, porque allí cada cual va como realmente quiere y lleva las cosas, o sea, puedes llevar algo, llevarlo de mil maneras diferentes o no llevarlo. No hay ningún problema. O sea, no hay ningún... Es sobre todo muy respetuoso con cualquier tipo de diferenciación. Por apariencia, por lengua, porque también dicen que son políglotas, que hablan diferentes idiomas, raza, modo de vida, edad, clase social, nivel económico. En esta ciudad, en Umelat, se vive bien, básicamente, tengas el rol que tengas en la ciudad. Como así como por así decirlo, el leitmotiv de la ciudad es que aparte de conseguir producción, o sea, están produciendo, trabajan, es más importante cuidarse todos entre ellos, ¿vale? Con lo cual es una primera idea que te suelta de cómo es esta sociedad. Sí, de hecho, aquí Jemisin lo que está haciendo es, bueno, aparte de trazar ese paralelismo con el relato de Ursula K. Le Guin, que está buscado, o sea, ya te lo dice, que este relato es como una respuesta al relato de Homelas de Le Guin, aunque a mí me parece más que una respuesta, me parece hasta diría un homenaje, pero te está Yo estableciendo. creo que es más que es homenaje porque luego los derroteros son un poco diferentes, ¿eh? Sí, pero en el fondo también ¿Hacia son un dónde va? poco, también son un poco similares, ¿no? También va a haber un Sí, grupo de hay un personas giro, que la estructura es más o menos la misma. Exactamente, pero es lo que tú comentas, o sea, aquí no entra tanto en decirte que esta sociedad tal y como funciona por algo, sino que te dice que esto funciona así. Está muy interesada en mostrarte, pues es una sociedad muy igualitaria, donde no hay problemas ni de religión, ni de raza, ni de sexo, ni de etnias, nada de ese estilo. De hecho, te cuenta que hay gente que vive en la calle y que para ello pues los puentes se barren todas las noches, que hasta los bancos están ligeramente acolchados para que la gente pueda dormir en ellos, pero que si esa gente quisiera vivir en una casa, tendría acceso a una casa, no habría ningún problema. O sea, yo la sensación que tengo es que a nivel político las necesidades se pueden cubrir. Otra cosa es que tú quieras o no quieras, o sea, tú ya decides lo que quieres hacer, ¿no? Y de hecho en este Y festival, pues... es como que tú sí, buscas tu lugar dentro de la sociedad. exacto. Y de hecho en este festival pues vamos a ver mucha gente que participa del festival, que no participa. Uno de los detalles es, por ejemplo, que en este festival la gente, sobre todo los niños, se hacen unas alas falsas y van corriendo por ahí. Te dicen que los que no pueden correr se montan en drones, te habla de drones, por ejemplo. Pero son pequeños detallitos que te dicen, vale, esto puede ser ciencia ficción, pero realmente es igual que el trato de Melas. Es más una sociedad. Sí, en general en esta sociedad tienes todo cubierto y todo genera prosperidad, todo saca un beneficio. Habla o hace una especie como de resumen diciendo que esta sociedad tiene la sabiduría para hacer lo que hace falta, o sea, para saber lo que hace falta, perdón, y el pragmatismo para hacerlo. ¿Vale? Es una ciudad que la gente no tiene maldad y no hay ningún tipo de desigualdad. Y De hecho, un, luego, un detalle, un detalle importante durante todo el relato es que la autora está constantemente hablando al lector y le está diciendo, ¿te choca esta sociedad? ¿Te parece que esto no podría ser? Eso es porque tú estás pensando en la tuya. La tuya es diferente. La nuestra esto funciona. Y de hecho, cada vez que está utilizando pues, cosas con lo que estábamos comentando antes de los temas que ella trata, sobre igualdad, sobre cómo en esta ciudad no hay racismo, pero sí hay
palabras malsonantes, pero no se utilizan con ánimo despectivo y tal, siempre te está interpelando diciendo, ¿te sorprende? Tranquilo, no te preocupes, no te enfades. O sea, está como, creo que igual que Nomelas está haciendo un discurso para que tú te pongas en ese lugar, aquí lo está haciendo de una manera más directa, ¿no? Y te está diciendo, ojo, el mundo que te estoy describiendo clarísimamente no es como el tuyo. Y de hecho puede que no te guste lo que te estoy contando porque eres de esa parte de la sociedad que no quiere que todos seamos iguales, que todos seamos prósperos, que todos seamos felices, sino que prefieres seguir teniendo tus privilegios aparte de otras cosas. A mí esa es la sensación que me da, sobre todo con esas interpelaciones que hace el lector. Sí, pero a mí esas interpelaciones, que es una cosa que iba a comentar después, pero bueno, igual que con el relato de Leggin, hacían que me metiera más, ya que hacía más, o sea, definía más todo lo que era el escenario donde me estaba metiendo. Aquí muchas veces el hecho de que me ponga palabras en mi boca, muchas veces me sacaba un poco de la historia, porque había veces que no me estaba coincidiendo con lo que yo estaba pensando. Y era como, me acabas de cortar y me acabas de sacar. Pero bueno, que a lo mejor es una cosa mía al leerla. Pero a mí la verdad es que lo veía como momentos en los que me cortaba el ritmo del relato. A lo mejor Es, sin ellos es, hubiera estado mucho, me hubiera gustado más. tienes la sensación de que te está dando una moraleja constantemente, ¿no? Que está interpelándote, ¿no? A que está hablándole a un lector, que por ejemplo en mi caso no soy yo, ¿vale? Pero está hablando a un lector. A un tipo de lector también hay que poner un poco en contexto. O sea, mujer de mediana edad, afroamericana, que publica ciencia ficción. Ella ha tenido una lucha muy fuerte con el statu quo de la ciencia ficción, sobre todo porque decía que con esas condiciones era muy difícil publicar, ¿vale? Luego lo cierto es que, mira, esta mujer ha publicado mucho y ha ganado 3 Hugos seguidos, ¿vale? Pero también es cierto que gracias a gente como Jemisin, se está produciendo un cambio en la ciencia ficción, estamos ampliando un poco las miras y ya no todo es tan centrado en la civilización occidental tal y como la conocemos tú y yo, ¿no? Lo que es la esfera occidental de Estados Unidos, la Europa occidental, etcétera, sino que estamos empezando a tener ciencia ficción china, ciencia ficción africana, otro tipo de ámbitos. Y yo creo que como ella misma ha reconocido en alguna entrevista, es una mujer enfadada, o sea, ella reconoce esos enfados, y yo creo, Eso se le nota al claro, escribir, ¿eh? y lo mete, y eso lo mete. Y cuando está interpelando a ese lector, que puede que alguno de nuestros oyentes se siente identificado con ellos, o puede que no, yo en mi caso no me siento identificado, se le nota un poco de enfado, o un poco de cabreo. Y yo creo que Sí, eso te puede sacar bastante. claro, a mí es que lo que me pasaba era eso. No me sentía identificado, pero el hecho de que estuviera intentando pensar por mí, era como que me estaba sacando un poco. Porque, bueno, no estaba pensando en eso y no tenía nada que ver además en lo que estaba pensando. Con lo cual ya me paraba el hecho de seguir, o sea, de seguir el hilo. Porque me paraba a pensarlo. No lo continuaba, no era seguir leyendo. Entonces sí, no sé, pero la verdad es que sí, lo del enfado se nota en la escritura. Tiene cierta agresividad escribiendo, que en ciertos momentos mola mucho. Entonces, bueno, siguiendo un poco la historia, eh, aquí es cuando ya empieza a darnos, igual que nos pasaba en Omelas, nos daba el giro a la parte más oscura. Entonces aquí empieza a hablar que hay una especie de trabajadores sociales que es otra cosa que no tengo muy clara por qué no los llama policías, porque básicamente su trabajo es policial. Sí, aquí decide llamar a los trabajadores Redes sociales, pues no sociales, sé. aquí no sé si hay un poco de excesiva corrección política o qué, pero realmente yo lo estaba leyendo y digo, más que un trabajador social, es un policía. Sí. Que bueno, que cuidan de la felicidad de los demás. Ujú. Entonces, te empieza a contar que en Humelat ya hemos visto que es un sitio con tecnología avanzada, no es, no es como nuestra sociedad, porque realmente no nos está describiendo nuestra sociedad, nos está describiendo una sociedad que está un pasito más allá de la nuestra. Entonces nos empieza a contar que esta sociedad y nuestra sociedad viven en planetas diferentes, en universos diferentes, pero ellos son capaces de, de crear unos aparatos que pueden llegar a coger las ondas de nuestro universo. Entonces son capaces de oír nuestra radio, ver nuestra televisión, conectarse a internet, eh, interactuar con la gente por las redes sociales
Y empieza a decir que aquí hay un conocimiento que es peligroso, que es otro concepto también curioso, ¿vale? Que luego si eso ya lo entramos más en él. Ujú. Pero la gente al entrar en nuestro mundo y ver cómo funciona, básicamente ver el odio y la desigualdad, que es la diferencia que tenemos entre una sociedad y otra, empiezan a como descubrir que eso sigue estando en ellos. Y eso nace dentro de ellos y esa gente y empieza a crecer dentro de ellos. Y esa gente a empieza a intentar, lo pone como si fuera una enfermedad, a contagiar a otros. Y aquí llegamos ya al momento más álgido, que es en el que hay hay uno de estos trabajadores sociales que se está yendo de la fiesta, que antes les hemos visto en la fiesta, que estaban cantando y se junta con otros tres que acaban de matar a un hombre que había empezado a tener estas ideas. Y hay una niña al lado que es su hija, porque a este hombre le acaban de matar. Pues aquí, entrar en estas ideas, la pena es la muerte directamente, para que esto no se pueda expandir, Sí, para contar esta enfermedad. de hecho te comentan que lo hacen de una forma lo más misericordiosa e indolora posible, pues Y primero rápida. exacto y rápida, pero que en el fondo esto es como una infección social que hay que cortar de raíz, porque parece ser que hay mucha de esta gente, o sea, como hay un poco el atractivo de lo prohibido, ¿no? De que hay bastante gente, por lo menos esa es la sensación que a mí me da leyendo el relato, que se convierten, además los define así, como que son como radioaficionados que lo que quieren es escuchar eso de ese otro mundo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que eso al final el problema, ellos lo comentan y hay otras personas que van a intentar hacer lo mismo y es un poco como como una enfermedad que se va, que si no se corta de raíz puede hacer enfermar a todo el cuerpo que es la sociedad, ¿no? Y precisamente estos trabajadores sociales, pues vienen a ser un poco como las defensas de esta sociedad para evitar que eso ocurra. Sí, aquí ya lo que nos hablan, claro, es que claro, la niña no entiende nada, es una niña. Entienden que acaban de matar a su padre y no sabe por qué razón. Y además su padre es más importante que todos los demás. Con lo cual ya te dicen que esa niña ya ha empezado a contagiarse de ese mal. Entonces aquí lo que hacen es que cogen a la niña y la van a poner en cuarentena para intentar explicarle por qué se ha hecho eso y si lo entiende bien. Y si no lo entiende, pues se supone que también la sacarían de la sociedad. Y aquí realmente termina el relato, que realmente Bueno, tan, bueno, uno de los motivos de sacar a la niña también es que te dicen que esa niña crecerá. En un momento dado le explicarán lo que ha ocurrido y cuando lo entienda, muy probablemente acabará formando parte de esos trabajadores sociales, ¿no? bueno, Como sí, que, claro, claro, si les coge la mano, exacto. Entonces, claro, al final, lo que está hablando aquí al final es del sacrificio de unos pocos para salvaguardar al resto. Pero claro, para mí hay un problema básico en este relato y es que esta es una sociedad muy igualitaria y muy perfecta y muy utópica, pero hay cierta información que se considera peligrosa y está prohibida. es Y que yo hay creo... un Sí, grupo de sí, gente termina. que se dedica a vigilar que eso no ocurra. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que aquí, al igual que en Nomelas, tenemos el giro porque todo esto, si tú lo analizas fríamente, dices, vale, están salvaguardando la sociedad, pero estamos yendo de la utopía a la distopía. La línea es muy fina, yo creo. En el momento en que tienes una policía política del pensamiento, por así decirlo. O sea, recuerda mucho a Orwell, recuerda mucho a muchas distopías que hemos leído muchas veces. Sí, bueno, es que de todos modos, de una utopía a una distopía puede que no haya tanto. Y aquí, por ejemplo, es Yo aquí lo que me hice la idea es que esto es la sociedad o la humanidad que como que está dando el siguiente pasito de lo que hablábamos antes de que la fórmula de Leggin nos va a funcionar hasta que trascendamos, pasemos la infancia, pasemos esta época. Esta sociedad yo creo que la está pasando, pero no la ha pasado del todo. Todavía no ha crecido. Porque si hubiera crecido, es el problema que tienen aquí. Que si tú hubieras crecido, entenderías cuál es ese mal, lo entenderías y Y lo vivirías con él. evitarías. Lo Mm, evitarías, pero vivirías con él sabiendo que existe. mm. Aquí la manera que tienen de evitarlo es esconderlo.
Con lo cual ya acabas de hacerte el punto débil. Porque si lo escondes, si se está escondiendo, alguien lo va a encontrar. Y una vez que alguien lo encuentra, eso va a ser, pues como hablan, una enfermedad. Porque se va a diseminar por todo aquel. Porque además es algo que está prohibido. Y claro, Eso llama más la atención. que ese es el problema, que el problema es que al prohibirlo lo que estás haciendo es fomentar la curiosidad. Y la curiosidad, tal y como la entendemos, no es mala en sí misma, pero la estás coartando. Al final lo que estás diciendo es no seáis curiosos con esas transmisiones que nos llegan de ese otro mundo, que es nuestro mundo, que es cierto que, claro, cuando tú lo analizas dices, vale, esta gente está viendo, entre comillas, lo peor, ¿no? Está viendo el ruido, los medios de comunicación y las redes sociales. Y eso al final hace que su sociedad se resienta. Pero claro, prohibirlo realmente dices, estás coartando la libertad de tus individuos. Entonces, por eso digo que es una línea muy fina en la que si piensas a un lado estás en una utopía, pero si piensas en el otro lado estás en una distopía y probablemente tienes un pie en cada sitio. Con lo cual, yo creo que aquí, Jemisin, el giro es interesante. Aquí es donde de repente, aquí es donde lo que tú comentábamos, esto no es una réplica a Omela, sino que lo utiliza como inspiración para darle una vuelta de tuerca. Me ha gustado lo que has comentado de que realmente esta sociedad puede que ya no esté en la infancia, sino que esté dando el siguiente paso. Y en ese siguiente paso se están encontrando otro problema, y ese problema es este. Pero al final también tenemos un poco otro paralelismo con el relato de Leguin, que es que si en el de Leguin había una persona que tenía que sufrir para que el resto de la sociedad fuera perfecta, aquí hay un grupo de personas que tienen que ejercer una acción que es desagradable para salvaguardar al resto de la sociedad. Y yo creo que ahí también hay un cierto paralelismo, lo que pasa que, claro, es inevitable lo que tú comentabas, no pensar que esta gente es la policía de este mundo, es un poco policía del pensamiento, es inevitable pensarlo. Es que esta gente son juez, jurado y verdugo, es el juez Dredd hecho... Sí, un poco sí. Claro, entonces te está hablando de que lo que ve todo el mundo es la utopía, pero en cuanto entras un poquito en las tripas del sistema, es una distopía, porque en cuanto ya estás evitando que la gente tenga acceso a todo y que no sea por voluntad propia, ya la has liado. Ya la has liado Claro, porque, claro, ya has entrado en el terreno de que estar coartando a la gente para hacer lo que tú quieras, con lo cual ya no es una utopía, es una distopía escondidita. claro, pero en el fondo el relato de Omelas para mí también se acaba convirtiendo en una distopía. O sea, si tú te quedas a vivir en esa utopía de Omelas, tienes que asumir que alguien está sufriendo. Y los que no lo soportan se van de la utopía, por así Sí, decirlo. Con lo cual tiene un tinte de distopía también. Sí, lo que pasa es que el relato de Omelas, más que una utopía, yo lo veo que es pintar nuestra sociedad con una capa de barniz de utopía para darte el mensaje mucho más claro, mucho más fuerte y mucho más potente. Porque claro, si tú lo pones en la sociedad actual o en la sociedad de la época de Leguin, pues a lo mejor dices, es lo normal, yo vivo así. Esto es así porque es así. Cuando te lo pinta en un paso más adelante a lo que tú haces, es como que el cambio o el contraste es mucho más fuerte. Pero yo creo que no es que... O sea, la utopía de Leguin es simplemente un barniz con el que pinta la historia para que te pique más, para que lo veas bien, que no tengas lugar a duda. Aquí, en cambio, te está describiendo una utopía que según rasques, lo mismo te encuentras otra cosa. Por eso creo que también que es diferente a la parte de Leguin. Sí, la capa de barniz es mucho más pequeña en esta utopía, por así decirlo, ¿no? Y de hecho, yo creo que viene un poco el título de los que se quedan y luchan, ¿no? Es como tenemos una manera de defender esta utopía sin que haya desigualdad, pero en el fondo lo que está haciendo esos agentes sociales es que se están sacrificando a sí mismos, pero ya no solamente se están sacrificando a sí mismos, ellos no tienen la voluntad de decidir ser agentes sociales, sino que esa gente que ya está un poco contaminada, o por ejemplo esta niña, la hija de la persona que ajustician, no tiene mucha más opción que convertirse en un agente social. También está bien pensado, porque así te aseguras de que no manchas a más gente. Sí. O sea, si esta niña ya está manchada con esa marca y necesitas tener a este tipo de agentes sociales para mantener la sociedad, coño, por lo menos lo haces bien. Porque no vas a ensuciar a nadie que no lo merezca o que no se haya metido de motu propio en ese fregado. Simplemente a la gente que sale de ahí, entre comillas, que tiene la oportunidad de salir,
la formas así porque y ya no estás exponiendo a nadie más. Lo dejas cerrado ahí y lo intentas contener ahí. Ujú. Y bueno, yo creo que poco más, porque estos relatos la verdad es que dan para hablar, porque los temas son bastante interesantes, pero también son muy cortitos y yo creo que les hemos sacado todo lo que le podíamos sacar. No, sí, obviamente, a ver, podríamos sacarle mucho más, pero al final estaríamos dando vueltas alrededor de establecer los paralelismos de estas sociedades que nos plantean con la nuestra. Sí, ya Porque yo seguir creo más detalle. exacto, y yo creo que ese es el juego que proponen estos dos relatos, que es un juego muy interesante, pero bueno, también es cierto que yo creo que si los oyentes, yo espero que hayan leído el relato, si han llegado hasta aquí, obviamente, que les dé para hacer ese juego, ¿no? Y que hayamos tenido una especie de pequeño diálogo, aunque nosotros no podamos contestarles, y que si tienen amigos, pues que se junten y hablen de estos temas, ¿no? Porque yo creo que al final lo hemos comentado muchas veces, a nosotros nos gusta la ciencia ficción y a mí me pones un motor hiperespacial y me explicas cómo funciona y me atrae muchísimo. Pero cuando me explicas las consecuencias sociales de un mundo creado en la ciencia ficción, eso es lo que realmente Sí, lo que mola realmente es qué consecuencias tiene tener un motor hiperespacial. Exacto, o sea, al final la sociedad que se construye en base pues, a una hipótesis que puede ser algo, como hemos dicho, de crear un motor espacial, o algo tan sencillo como tiene que haber un niño sufriendo para que la sociedad funcione, ¿no? Entonces yo creo que al final los relatos, en estos dos relatos, da mucho para hablar, se centran mucho en la parte social, están un poco en el límite de la fantasía, porque ambos dos están un poco en el límite de la fantasía. Cierto es que yo he leído mucha ciencia ficción últimamente que está muy en el límite de la fantasía, que no es precisamente lo que a mí particularmente más me gusta, pero creo que cuando rascas estos relatos y te encuentras temas tan interesantes, pues no me importa, ¿no? Que quizás no tengan tanta ficción, ciencia ficción hard. Se puede sacrificar Exacto. por tener una buena historia y tener un buen tema. Pues yo creo que nada más. Ya nos despedimos y espero que nos escuchéis en el siguiente. Venga, hasta luego. Venga, un saludo.